Recibimos a Agustín Echevarne, hombre conocido de la casa. Agustín, gracias por venir esta mañana. Un placer, muchas gracias. Y a Walter Brown, un hombre tanto o más conocido de esta casa y de otras casas también periodísticas. Por supuesto, siempre periodísticas. Y un hombre que ya además está pendiente del cambio de gobierno. El de Boca, digo. Sí, por supuesto. Faltan apenas algunos días. Vos hablabas del 7D, bueno, sí, claro. Acá estamos hablando del fin de semana, que está entre el 7D y el 10D. Así igual que no nos riamos van a ser unos días porque complejos. El que crea que un ¿Y estás puesto... optimista o no? A ver, depende de qué lado quieras mirar las cosas. Lo cierto es que va a ser importante para el país también, no solamente para el hincha de Boca o para el socio de Boca, porque también se define ahí una cuestión política que tiene que ver con los orígenes mismos del macrismo, ¿no? Y con la nueva versión de este oficialismo kirchnerista que tiene sus propios candidatos también en esta elección. Y vamos a volver a tener rivales, es importante. Bueno. Y si no, pensemos en Matías Lamens, futuro secretario de Deporte, y en Marcelo Hugo Tinelli, futuro presidente de San Lorenzo. Futuro presidente de San Lorenzo. Así que lo importante es hablar de lo que nos está pasando. Lamentablemente nosotros intentamos poner todo el humor que tenemos, pero después viene lo que es la realidad. Y en la realidad, Agustín, Walter, la situación... Lo que decía, creo que compartimos con ustedes, por más de que uno tenga expectativas o no, que uno tenga críticas o no, lo cierto es que pareciera que el país no está en marcha realmente como lo necesitamos, ¿no? No, vos hablas de la herencia y lo cierto es que perfectamente Fernández puede hablar de la herencia y tiene que hacerlo porque él recibe una herencia que es la que dejó Cristina más la que agravó Mauricio Macri, que le agregó 90 y pico mil millones de dólares de deuda. Con lo cual claramente es una situación harto difícil. Ahora, lo preocupante es cuando uno empieza a mirar, que todavía no sabemos, son un poco todas especulaciones, pero se va armando cuál sería el gabinete y las ideas que tienen y demás. Y yo lo que observo es más de lo mismo. O sea, controles de precios, controles de salarios, cepo más profundo, ponerle plata en el bolsillo a la gente, dar créditos fáciles cuando no tenés plata. ¿De dónde va a salir la plata para todo eso? Y por el otro lado, no vas a pagar la deuda, no quieren los 11.000 millones de dólares del Fondo Monetario, te está diciendo no voy a pagar la deuda, o sea que vamos a volver al default. O sea, un cepo fuerte, con default, con todo esto. Yo lo veo como una olla a presión donde vas a aumentar la llama abajo. Y lo hemos visto tantas veces cómo termina esto que creo que es muy preocupante, ¿no? Ahora, dicho eso, es una oportunidad. Un nuevo gobierno es una oportunidad. Entonces hay que ver qué es lo que hacen. Tal vez esto sea lo que lancen inicialmente, pero tienen que estar pensando algo más. Porque si esto es todo lo que están pensando, creo que nos va a ir muy mal. Y yo creo que cuando uno piensa un nuevo gobierno, tiene que pensar dos cosas importantes. Una, ¿qué va a hacer los primeros 100 días? Que es clave. Mauricio Macri las desperdició y ya nosotros marcábamos, me acuerdo, en febrero del 2016, ya decíamos, ojo, la están pifiando. Febrero del 2016. No solo nosotros en Libertad y Progreso, me refiero a muchos economistas venían diciendo, ojo muchachos, porque por acá van a terminar mal. Y terminaron mal. Con lo cual, hoy no lo puedo decir porque todavía no empezó el gobierno de Fernández de ninguna manera. Yo creo que hay que escuchar bien las medidas y demás. Sí podemos dar algunos consejos. Mirar los primeros 100 días es clave, qué es lo que van a hacer ahí. Y después un concepto que hay nuevo en las empresas, que ya, viste el planeamiento estratégico que se hacía antes, que eran como planeamientos de muy largo plazo y demás, con la velocidad que tiene el mundo de hoy, ya no lo puedes hacer. Hoy se habla de tener 3 big moves, o sea, 3 grandes movimientos. O sea, ¿cuáles van a ser las 3 cosas que vas a cambiar en Argentina en tu gobierno? Yo, por ejemplo, he lanzado un desafío para Fernández. Después otros podrán lanzar otros. Y que no tiene que ver con la economía, pero para mí es súper urgente, es muy interesante, pues se puede aprovechar una oportunidad, y es con la educación. Por ejemplo, el otro día di una charla en Rafael Calzada, un lugar muy pobre acá, al lado, antes de llegar a Florencia Varela. Todos los chicos tienen celular, 100%. ¿Cuántos hablan inglés? Estamos hablando de chicos de quinto y sexto año, que fueron a charla a una escuela, ¿no? 2, sobre 100 y pico de chicos. El desafío es que en los próximos 4 años todos los chicos hablen inglés. Y hoy con un celular tenés tecnología para hacerlo gratuitamente. O sea, gratis, con Duolingo, por ejemplo, pero hay otras y demás, podés aprender inglés simplemente asociando un chico de acá con un chico que está en Estados Unidos y quiere aprender español. Y esa posibilidad que te da la tecnología de hoy, y que los chicos ya tienen el celular en su inmensa mayoría, aprovechémosla. Entonces creo que tenemos que buscar cosas que destraben la situación. Busquemos cosas imaginativas. El mundo está dando oportunidades extraordinarias que lamentablemente en Argentina no las podemos aprovechar porque estamos permanentemente hablando de los mismos problemas, de que tenemos déficit fiscal desde cuándo, desde siempre, de la deuda que tenemos desde siempre, porque cuando hacemos una quita fenomenal que hizo Cristina, Néstor en su momento, hizo 75% de quita,
Y se desendeudamos. Pará, hiciste 75% de quita y devolviste a un país con más deuda de la que recibiste. ¿Dónde está el desendeudamiento? Nunca hubo. Y ahora, para colmo, con Macri, más arriba todavía. Es decir, hay problemas muy graves, pero el mundo está dando oportunidades que creo que tenemos que abrir los ojos y empezar a mirarlas, ¿no? Walter. Y cuando uno mira esos problemas graves y todas las demandas que hay en la sociedad, ¿qué es lo que el país debería atacar primero para poder poner en marcha de nuevo, no solamente a la economía, ¿no?, sino a la sociedad en su conjunto? Bueno, en mi visión, yo creo que claramente el primer tema es eliminar la inflación. Lo que pasa es que yo no gané las elecciones, o sea que no me van a dar bola. Pero yo lo primero que haría es eliminar la inflación de un día para siempre. O sea, yo dolarizaría la economía, lo hemos hablado varias veces. ¿Pero por qué? Porque tener moneda le da un bálsamo a la sociedad. O sea, se desploma la inflación, se desploman las tasas de interés, pero no de manera ficticia, que alguien viene y te pone plata que no tiene en un crédito que te está dando, que de todas maneras esa tasa es altísima, igual. No, se desploman realmente las tasas de interés. En los países sin inflación, que son 195, o sea, casi todos menos 5, las tasas de interés son del 3 o 4%, a 20 años, a 30 años. Entonces, ahí tenés crédito inmobiliario. Y tenés crédito para comprarte un auto, una motocicleta, lo que fuera, para salir, para comprar una máquina que te permita aumentar la productividad si sos una pyme. Si no, no. O sea que el crédito es crucial, tener moneda es básico, pero además te soluciona miles de problemas. El inquilino con el dueño del departamento, el que haces un contrato de cualquier tema. ¿Cómo haces? La pregunta que le haces a cualquier persona hoy: ¿cuál es el precio que tiene tu empresa de cualquier producto dentro de 3 meses? ¿Quién sabe? ¿Quién me puede decir cuál es el precio? Nadie. Nadie. No tenemos moneda. Tampoco el salario. Tampoco el salario. Pero justamente, por ejemplo, un tema crucial. ¿Por qué tenés moneda sana? Porque todos los años tenés el mismo salario. Entonces no tenés en marzo, obviamente, ¿qué va a pasar en marzo? Vamos a tener huelgas de los probablemente de Baradel, que te va a decir: miren, yo quiero recuperar lo que perdí con Macri y además lo que estamos perdiendo ya, porque vas a estar en marzo el primer trimestre de la economía. Agregale 3 meses de inflación y Baradel justamente te va a pedir, y con razón, te va a pedir: pará, yo quiero que me des lo mismo. Si vos en cambio tenés dólares, tenés siempre dólares. Entonces, ¿qué vas a discutir? ¿Qué es lo que hay que discutir? Productividad. La única forma de salir de la pobreza es hablar de productividad. No hay otra forma de salir de la pobreza que es crear riqueza. No hay otra. O sea, la pregunta es, el error de Macri, uno de los errores, que para mí tuvo un montón, pero uno de los errores fue hablar de pobreza cero. A mí no me hables de pobreza cero. Explícame cómo vamos a hacer para multiplicar la productividad de Argentina. Pues si vos multiplicás la productividad, entonces vas a tener una torta mucho más grande y ahí vas a reducir la pobreza. Si en cambio le pegás al sector productivo cada vez más y le vas sacando lo que no tiene, cada vez con mayor presión para distribuir, jamás vas a solucionar la pobreza, la vas a multiplicar. Y es lo que está pasando desde hace décadas. No comprendemos que lo que hay que hacer es aumentar la productividad. Y eso requiere sentarse a ver cuáles son las formas para que una persona en La Matanza pueda crear una empresa nueva ya, así, fácil, sin ningún problema. No puede ser que en La Matanza necesites para abrir una empresa un contador, un abogado y un arquitecto para que te haga la habilitación. Es absurdo. Podés empezar a producir con una estampilla como era antes, ibas al correo, alguna vez lo comentamos, ponés una estampilla, empezás a producir y algún día llegará un inspector municipal cuando ya tengas cierto movimiento, estés ganando plata y te va a decir: tenés que mejorar esto, aquello y lo demás, y te va a dar tiempo para hacerlo. No te lo pueden exigir antes de empezar a trabajar. Es absurdo. ¿Cómo vas a hacer? La única manera es juntar algo de plata para la coima o trabajar en negro. Entonces te obligan a empezar trabajando en negro para algún día, si podés hacer el salto. Lo cual está todo mal. O sea, yo creo que hay que desregular, bajar impuestos, hay que pensar en la gente, cómo van a ser los chicos para crear sus propias empresas. Agustín, en esta Latinoamérica convulsionada, ¿cómo hacen algunos modelos de países, por ejemplo el de Chile, como para mantenerse todavía vigente pese a las profundísimas protestas sociales por las que está atravesando? Ese es un tema clave, súper difícil, da para un programa entero, ¿no? Pues, ¿qué pasa en Chile? Cuando vos mirás los indicadores, Chile anda fenómeno. O sea, Chile bajó la pobreza del 47,5% al 8% en 33 años. Es un éxito fenomenal. Mirás la desigualdad, mejoró la desigualdad, no empeoró. El índice Gini, que mide la desigualdad, fue mejorando en esos 33 años. No mucho, pero fue mejorando. Entonces, ¿qué pasó en Chile? Bueno, yo tengo mi impresión, pero es diferente a la de la mayoría de la gente. Yo creo que en Chile lo que pasó fueron 2 cosas. Una, que los jubilados reciben menos de lo que esperan. ¿Por qué? Porque vos aportaste en un sistema de capitalización cuando eras muy pobre durante 40 años hasta que llegaste a ser mucho más rico. Ahora vos estás acá y recibís la jubilación, pero vas a recibir el promedio de todo esto. Entonces tenés un bajón. Entonces la gente que se jubila de pronto tiene un bajón. Ahora ese bajón, ¿cómo lo quieren compensar?
Lo quieren compensar dándole una jubilación solidaria. ¿Y quién la paga? Los jóvenes. Pero no se lo dicen a los jóvenes que ustedes le están pagando a los viejos. No le dicen eso. Lo que les dicen es ponemos un impuesto a las empresas, que ellos lo llaman la cotización, que serían nuestros aportes patronales. Ahora, si vos le pones un impuesto, por ejemplo, ahora van hablando de 5 puntos, era de 4, la quieren subir a 5. Le pones 5 puntos de impuestos a la empresa para pagarle al jubilado, ¿no? Le sacás a la empresa para pagar al jubilado. ¿Quién paga? En realidad paga el asalariado. Entonces son los jóvenes, yo sé que es complejo de entender, pero son los jóvenes que le están pagando a los jubilados con dinero suyo porque el salario real cae. Y ahí es donde les falta la plata, les empieza a no alcanzar el dinero. Y ahí es donde las expectativas empiezan a caer y la tenaza se termina presionando porque del otro lado los aumentos de impuestos bajaron el crecimiento de la economía. Ya no creces al 5% anual, Chile crece al 1,5%. No es el caso de Argentina, que estamos muchísimo peor. Chile es un caso de éxito, pero el éxito hace que vos saliste de la pobreza, llegás a un lugar más alto y querés más. Y es natural, eso es del ser humano, en todas partes. Bueno, pero esa es la misma explicación que da, por ejemplo, García Linera en Bolivia. Habla de ciudadanos que se convierten en consumidores y cuando el consumidor quiere más, digo porque transversamos las dos explicaciones y a lo mejor se cruzan en el mismo punto. Es ¿qué hacemos cuando la gente quiere estar un poquito mejor y no hay para todo? Bueno, el problema está en que cuando vos decís, quiero más, ¿de dónde sale la plata? Ese es el punto. El problema ya lo trataba Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, en 1929, que él tiene un capítulo que se llama La época del señorito satisfecho. Los que se quejan no son los que estaban remando como locos haciendo el país, ¿no? Trabajando duramente, no. Son los hijos y los nietos que están mucho mejor y ellos son los que se quejan. Pero pasó siempre así, mayo del 68. O sea, en Europa, en Francia, la rebelión de los estudiantes y demás viene en mayo del 68, cuando ya había superado 18 años tremendamente de pobreza en Europa. Una vez que superaste la pobreza, ahí viene la rebelión. Pues mientras tanto estás como loco tratando de llegar al día a día. Una vez que lográs al día a día, empezás a mirar y ahí decís, bueno, no, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Y yo creo que hay una tarea de ver cómo se hace, porque vos tenés una restricción presupuestaria. Entonces hay que decir, si vas a dar algo más, ¿a quién se lo sacás? Si le vas a dar a los jubilados y se lo vas a sacar a los jóvenes, explicar a los jóvenes que le están pagando a sus viejos. O sea, les están transfiriendo plata a sus viejos. Entonces tienen que ajustarse el cinturón para ayudar a sus viejos. Pero se lo tenés que explicar. El problema es que el populismo hace que todos prometen y nadie explica dónde saca la plata. Entonces vos tenés que explicar de dónde sacás la plata con cada cosa que haces. ¿Vos querés dar más planes sociales? ¿A quién le sacás la plata? O sea, querés aumentar las jubilaciones, fenómeno. Vas a regalar a 3 millones de personas, ¿a quién le sacás la plata? Porque a alguien le estás sacando la plata. Lo que es falso es cuando dicen la plata se la saco al 1% que más tiene. Eso es una gran mentira. No es así, no alcanza para nada. Entonces, cuando mirás los números, eso no cierra por ningún lado. Porque además, si los presionás demasiado, se van. O sea que ni siquiera se los puedes sacar. Por ejemplo, ahora van a aumentar bienes personales, seguramente. ¿Y qué va a pasar? Mucha gente va a empezar a evadir, se van a ir, ya hay mucha gente mirando, me voy 183 días a Uruguay, y entonces dejo de pagar impuestos en Argentina. En el margen, vos vas a ver que puedes aumentar un año y después empieza a caer de nuevo. O sea, no te sirve. Hay que empezar a mirar las cosas, hay que hablar con la verdad. En el fondo ese es el problema. Porque para el político lo fácil es decir, ¿qué querés? Te lo doy. Y ojo, en todos los partidos, Larreta hace lo mismo en la ciudad de Buenos Aires. Él te pregunta todo, viste lo que hacen en las campañas. Dice, ¿qué le gusta más? Esto, les gusta más correr, les gusta cosas para los gatitos, para las mascotas, esto. Y a todos les dice que sí, y lo hace a todos. ¿Y a quién le sacó la plata? Eso nunca te lo explicó. Nunca te explicó que el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires se multiplicó por 4 en dólares hasta el 2017, antes de la caída. Multiplicó por 4 el presupuesto en dólares. Eso significa que es más caro vivir en Buenos Aires. Tenés impuestos, ¿por qué andan mal los kioscos, andan mal los locales, recorres Buenos Aires y cierran? ¿Por qué puede ser que en Perú tenés todas las marcas y en Argentina, ¿dónde están? O sea, vivir en Buenos Aires es caro, los impuestos son fenomenales, estamos en el segundo nivel, lo hemos charlado muchas veces, el segundo nivel del mundo de los impuestos que pagan las empresas. No cierran los números para los empresarios en Argentina. Si no cierran los números, ¿cómo vas a hacer para crecer la torta? Walter. Me pregunto, ¿no? En función de esto, todo se define por expectativas, ¿no? ¿Qué es lo que está esperando la sociedad y qué es después lo que puede llegar a cumplir el futuro gobierno? Y te lo pregunto así como economista, ¿no? ¿Da lo mismo que se conozca en el último instante quién va a ser el encargado de poner en marcha esos objetivos que tiene el futuro gobierno?
¿O se debería saber antes quién es el futuro ministro de Economía, de Producción, y cómo se plantea llegar a esas metas? A mi juicio, lo ideal ya pasó lo que podía haber hecho. Yo creo que cuanto antes hubiese nombrado a su equipo, cuanto antes su equipo estuviera hablando con los ministros correspondientes para ir pasando el poder. Vos no lo pasás de un día para el otro el poder, tenés que ir viendo cómo funcionan las cosas, dónde están los botones, o sea, vos tardás un tiempo en encontrar cómo eso. Pero además son señales que das al mercado. Al mercado somos todos, a la gente. ¿Cuáles son las señales que estás dando? Yo las señales que estoy viendo que están dando con el armado del gabinete es que están repartiendo poder. Y eso no es o sea, no te da una muy buena prognosis hacia lo que va a venir en el futuro. Es muy difícil gobernar el peronismo. Al peronismo lo gobernás repartiendo, que es lo que hizo Cristina. Empezó con 1,5 millones de planes sociales, terminó con 8 millones de planes sociales, por más que la economía crecía. Entonces, explícame por qué subiste de 1,8 a 8 millones de planes sociales. ¿Por qué repartiste permanentemente? ¿Por qué sobre eso además diste a 3 millones de jubilados? Es decir, gobiernan repartiendo. Pero cuando no hay plata, ¿cómo haces? Entonces, el peronismo es muy complicado, porque hay que recordar qué es lo que es el peronismo. El peronismo tenés de un lado la extrema derecha, o sea, es un partido de origen militar, el primero es el general Perón, ¿no? Con las corporaciones, al estilo fascista, que fue lo que hizo los sindicatos y demás, y del otro lado, lo que vino durante los 18 años del exilio, que fue para volver, me sumo a las guerrillas de izquierda. Entonces, hoy tenés la extrema izquierda y la extrema derecha dentro del mismo partido, que piensan completamente distinto. Sumarle los gobernadores y sumar un cuarto poder, que son los piqueteros. Entonces, están repartiendo el poder a todo el mundo. ¿Y cómo va a funcionar todo eso si no hay un proyecto de país atrás? ¿Cuál es el proyecto de país? Si son completamente divergentes. Tiene nada que ver lo que piensan la Cámpora, por ejemplo, con lo que piensan los gobernadores de derecha, digamos, que también son peronistas, o los sindicatos. Son distintos modelos de país. ¿Cómo haces para compatibilizar todo eso? Yo creo que tienen que pensar un país en positivo, en futuro. Para mí el mejor momento del peronismo fue con Cafiero y Menem, donde los dos eran renovadores, los dos miraban al futuro, los dos estaban diciendo dejemos atrás el pasado y empecemos a mirar. Cafiero hizo la campaña como renovador y cuando ganó Menem resultó más renovador que Cafiero. Entonces, ese era un peronismo que te daba la esperanza de que Argentina podía cambiar. Y la esperanza era extraordinaria. Yo creo que si volvemos a mirar hacia atrás, eso no lo vamos a tener. Creo que la gran apuesta de Fernández es trabajar con los argentinos en plural me refiero a todos los ambientes, mirando un proyecto de país mucho más dinámico, más ambicioso, viendo al mundo moderno. Tiene que entrar al euro, tiene que entrar, me refiero al tratado con Europa. Es fundamental, porque Argentina tiene una opción, fíjate lo que le pasa a Fernández, tiene una opción de hierro. O acepta el tratado con Europa, lo cual implica tener que hacer un montón de reformas para poder competir en el mercado europeo, o nos quedamos solos, porque Brasil va a ir al tratado con Europa, y por supuesto la calle Pou ahora en Uruguay también, y Paraguay también. Y por supuesto los países de la Alianza del Pacífico ya lo hicieron, y México ya lo hizo porque está integrado al NAFTA. Entonces tenés Latinoamérica integrándose al mundo y Argentina solo, con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba. ¿Ese es el modelo de país que queremos? Estamos en el horno si eso es lo que queremos. O sea que hay una opción, que lo vamos a ver en los próximos meses, o trimestres, tal vez pocos trimestres, que esa va a ser una de las cosas que ha dicho gente que está con Fernández, es que van a revisar la letra chica del tratado. La letra chica ya está en internet, o sea, cualquiera puede entrar y mirarla. Y ¿sabés qué? No se puede tocar, ya está cerrado. Se negoció durante 4 años. Si vos querés abrir algo, después los franceses te abren otra cosa, los polacos te abran otra, sería muy, muy complicado. Y los brasileños dijeron, nosotros vamos ahí, vamos a firmar eso. Y Uruguay y Paraguay lo van a hacer también, y entonces te va a quedar la opción, ¿sí o no? Preguntabas cómo va a ser el peronismo con la izquierda y con la derecha, todo en su medida armoniosamente, como corresponde. Gracias, Agustín, por venir esta mañana. Muchas Ustedes gracias, no se vayan, hacemos un corte y seguimos con Walter.